Cuando llevé el curso de filosofía en la universidad, tenía un profesor que era relativamente joven, de unos 35 años. Él nos entregó el libro en el cual iba a basar el contenido del curso. Y no recuerdo ni el nombre del autor ni el nombre del libro, pero sí recuerdo que eran tres tomos que desarrollaban la historia de la filosofía desde la Grecia antigua hasta la modernidad. Empezaba con la Odisea de Homero, de ahí pasaba a Sócrates, Platón, Aristóteles y continuaba con romanos como Marco Aurelio y Séneca. Luego pasaba a los teólogos medievales como San Agustín, como Guillermo de Ockham o como Santo Tomás de Aquino. Y finalmente llegaba pues a Kant, a Hobbes, a Locke, a los ilustrados de siempre. Y como buen friki de la historia que sabe que el eurocentrismo suele desviar bastantes trabajos que intentan ser rigurosos, pues en clases le pregunté al profesor si es que no íbamos a ver a ningún filósofo que no fuese europeo. Se me ocurrían tal vez Averroes, Zaratustra, Confucio, y el profesor me dijo que no, que ellos realmente no representaban a un filósofo y que hablar de ellos sería algo así como comentar una anécdota. ¿No? Una anécdota. Y bueno, pues me sorprendió bastante que un profesor de filosofía, que se supone que tiene que conocer la historia de la filosofía, pudiese dar un comentario tan ignorante como ese. ¿Quieren saber lo que realmente es una anécdota? Hace un tiempo un amigo se me acercó y me dijo que había encontrado su Facebook, porque sí, como digo, tiene 35 años, sigue usando Facebook. Y pues me mostró que en una de sus fotos de perfil utilizaba uno de estos filtros que unen tu foto con una banderita del Imperio Español. Y dije, claro, no me podía esperar otra cosa. Hay gente que como este profesor suele pensar que la única filosofía que existe es la occidental, que es un eufemismo para decir la filosofía europea, y tiende a calificar a la filosofía de los pueblos que no sean europeos como cosmovisión, sabiduría o simplemente como mitos y leyendas, ya que si es que no eres un viejito con barba que usa toga, pues aparentemente no entras en la categoría de filósofo. Yo lamento ser el portador de malas noticias para mis amigos eurocentristas, pero la filosofía no nació en Grecia, nació en Egipto, en África. Y no lo digo yo, no lo digo yo. Lo dicen los griegos. Aristóteles, en su obra de la política, afirma que Egipto es la tierra de la sabiduría. Y si según tú la mitología egipcia pues no cuenta como filosofía y son mitos, pues déjame decirte que también Aristóteles en su obra de la metafísica afirma aquel que no haya explicación y se admira reconoce su ignorancia, por lo que ama el mito y es un filómito. Y este es igual a aquel que ama la sabiduría, o sea, el filósofo. Mi estimado público comprenderá que desde que el Homo sapiens llegó a un grado de madurez en su desarrollo cerebral, en su capacidad de conciencia y autoconciencia de la vida en sociedad y de un sentido ético en la responsabilidad de sus actos, pues empezó a buscar explicaciones a su comportamiento y de aquellos que están alrededor. Empezó a buscar explicaciones que puedan protegerlo del desconcierto que significan lo imprevisto de los fenómenos naturales y de sus propios instintos. Y claro, la primera interpretación racional para poder explicar el mundo y su subjetividad, pues son los mitos. Los mitos son narraciones simbólicas racionales que se construyen en base a conceptos universales. Platón afirma que la deidad egipcia Tot, de Egipto, Tot, fue quien creó los números, la aritmética y lo más importante de todo, las letras. Y te entiendo, Platón, yo también odio a los ingenieros. Pero nuestras mamás nos advirtieron que no teníamos que estudiar humanidades. Y ya, si es que los griegos aceptan que ellos no fueron quienes inventaron la filosofía ni dieron origen a los cuestionamientos filosóficos, entonces ¿por qué hay cierta tendencia a omitir, no sé, datos importantísimos como que, por ejemplo, fueron en realidad los árabes en la Edad Media quienes tradujeron los textos del griego original para que los europeos tuviesen acceso a ellos? Y claro, estos árabes que traducían los textos no solamente traducían, sino que los interpretaban de acuerdo a su propia percepción, además de que los analizaban y los comentaban. Entonces, cuando uno lee a Aristóteles, no solamente está leyendo a Aristóteles, sino a la percepción que un filósofo árabe tuvo en su momento de lo que Aristóteles escribió. Bueno, pues no vamos a decir que la explicación está que en un momento histórico específico los europeos tenían que, no sé, dar la imagen de que eran pueblos superiores, porque así ellos tenían que llevar la civilización a todos esos pueblos nativos que eran lo más parecido a niños y salvajes que necesitaban pues ser educados, evangelizados y civilizados. utilizando este pretexto para poder extraer recursos y utilizar a los nativos como mano de obra barata y así enriquecerse ellos mientras que los otros pueblos se mantenían en la pobreza. Yo no estoy hablando solamente de América, sino de África, de Asia y de donde sea que pudiese legitimarse la explotación. Pero, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?
La historia no se trata de juzgar, ¿verdad? Aunque hay muchos que sí juzgan. Bastante gente afirma, por ejemplo, que los aztecas eran unos salvajes, ya que realizaban torturas y sacrificaban a seres humanos y además a veces hasta practicaban la antropofagia. Ahí sí juzgan, pero cuando Aristóteles decía cosas como que la única virtud que tenía que practicar una mujer era el silencio o que la esclavitud era absolutamente necesaria para preservar el oikonomos, la economía, pues entonces ahí decimos que Aristóteles era un hombre de su tiempo y que no hay que juzgar el pasado con la moral del presente. Entre esta gente también hay quienes piensan que los pueblos en América antes de la llegada de Colón eran lo más parecido que había a un pueblo de cavernícolas con buenos agricultores. Estos salvajes necesitaban ser civilizados. So when they grew up, they were no match for the conquistadors. Debemos agradecer a los europeos por traer la civilización, porque estos pueblos estaban atrasados. 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 Bueno, esa gente que no joda. Yo soy el profe Gabo y el día de hoy vamos a analizar la filosofía de los pueblos americanos antes de la llegada de los conquistadores, basándonos en la obra de Enrique Dussel que podrás encontrar en la descripción del video. Esta obra incluye los estudios que están citados en el inicio del mismo. Naturalmente vamos a revisarlas a partir de las fuentes históricas, porque por supuesto, en este canal nos gusta hablar de historia, porque la historia es chévere. Y ya que estamos con los aztecas, pues hablemos de la filosofía de los aztecas. Pero primero hay que puntualizar dos cosas. La primera es que ya que muchos tienen este fetiche raro con los filósofos griegos, pues vamos a tratar de hacer algunos símiles principalmente con estos pensadores y con otras corrientes filosóficas que consideremos que sean adecuadas mencionar. Esto no porque yo crea que la comparación es un método siquiera útil dentro de la revisión de la historiografía, sino para que aquellos que sientan una renuencia al hablar de filosofía que no es europea, pues puedan abrir un poquito la mente, ¿no? Y esto lo haremos no solamente con los aztecas, sino con los demás pueblos que vayamos revisando. Y la segunda cosa es que la denominación azteca no es la más adecuada. Es un poco más preciso hablar de una triple alianza dirigida desde Tenochtitlán por los mexicas, que gobernaron a otros pueblos desde el año de 1325 hasta 1521, año en que la alianza entre españoles, tlaxcaltecas y otros pueblos indígenas previamente sometidos terminaron de derrotar a la última resistencia de Tenochtitlán. Bueno, para no confundirnos, vamos a hablar de la filosofía de los pueblos de idioma náhuatl. En este caso, las fuentes que tenemos son suficientes: inscripciones, representaciones iconográficas, códices y manuscritos que ofrecen un testimonio sobre la visión del mundo de los pueblos que hablaban este idioma. Y muchos de estos testimonios nos hablan de los tlamaltiníes o tlamaltinimes, que son aquellos que saben algo. Los tlamaltiníes se hicieron preguntas sobre la divinidad, el origen y el destino del ser humano. Incluso los cronistas españoles afirman que a la llegada de los conquistadores, los tlamaltiníes tuvieron debates sobre religión con los sacerdotes españoles. Para los pueblos náhuatl, el mundo está concebido como una isla inmensa, dividida horizontalmente en 4 grandes cuadrantes o rumbos, más allá de los cuales solamente existen las aguas inmensas. Tenemos la región de la luz, la fertilidad y la vida, el cuadrante negro, que es donde yacen los muertos, y tenemos también la zona roja, que es la casa del sol, y tenemos la región de las cementeras. Y si me vas a decir algo como que esta percepción está equivocada y por eso los pueblos náhuatl están atrasados, pues déjame recordarte que este era el mapa de Anaximandro. Siguiendo con los tlamaltiníes, estos sabios se dedicaban a realizar preguntas y buscar respuestas que plasmaban dentro de poemas y de cantos que luego tendrían que ser recitados a la par de la música para poder así ser transmitidos a la esfera pública. Vamos a revisar algunos de estos cuestionamientos teniendo en cuenta la muy importante barrera que significa el idioma para poder realmente entender lo que alguien está tratando de decir. ¿Dónde anda tu corazón? Si das tu corazón a cada cosa, la llevas sin rumbo y vas destruyendo tu corazón. Sobre la tierra, ¿acaso puedes ir en pos de algo? En este caso, cuando en náhuatl se habla del corazón, se está hablando de lo más profundo de uno mismo. No se hace la referencia al órgano, sino a lo más íntimo del ser. Y cuando se dice sobre la tierra, se está hablando en una contraposición al mundo de los muertos. Se está hablando de este plano en contraposición al Mictlán. O sea que se está hablando de la vida del hombre, el hombre que entrega lo más íntimo de su ser a cada cosa, que en el trayecto de su vida se va perdiendo. Y finalmente llega la pregunta, ¿acaso puedes ir en pos de algo? Eso plantea un problema en cuanto a si se puede realmente llegar a algo que pueda satisfacer las necesidades del corazón. Es un dilema existencialista. ¿Dónde anda tu corazón?
Si das tu corazón a cada cosa, lo llevas sin rumbo, vas destruyendo tu corazón. Sobre la tierra, ¿acaso puedes ir en pos de algo? Se llevan las flores a la región de la muerte. Allí estamos muertos o aún vivimos. ¿Dónde está el lugar de la luz mientras se oculta el que da vida? Quienes hacen estas preguntas las hacen porque no están satisfechos con las respuestas que dan las creencias vigentes. Por eso dudan y admiten que hay un problema. Para los tlamaltiníes, a pesar de las doctrinas religiosas existentes, el destino del ser humano aparece incierto. Y yo aquí tranquilamente veo una similitud con Albert Camus hablando sobre la irracionalidad de la existencia que ineluctiblemente nos lleva al absurdo. Y claro, van a decir que me estoy haciendo una paja mental. Pero cuando en la Ilíada Apolo lanza sus flechas hacia los barcos de los aqueos, entonces eso es una metáfora literaria que está tratando de hacer una similitud con la transmisión de las enfermedades que había dentro de los barcos en los que vivían los soldados. Pero como Homero no vivió en Centroamérica, pues entonces no es una paja mental. Si bien para nosotros la mayoría de tlamaltiníes son anónimos, tenemos testimonio de la vida y del nombre de algunos de ellos. Y el caso más emblemático es el de Nezahualcóyotl. Nezahualcóyotl tuvo una vida realmente de película. Vio morir a su padre asesinado y contempló la conquista de su pueblo Texcoco, hasta que llegó el momento en el que, aliado con los mexicas, logró la independencia de los suyos y volvió a gobernar. Su largo reinado aparece en los textos como una época de esplendor, en la que florecen las artes y la cultura. Nezahualcóyotl edificó palacios y templos y fue un pensador que desarrolló ideas personales e independientes a la ideología guerrera que tenían los mexicas. Nezahualcóyotl entendía que todo era breve en el tiempo y que cuando el hombre se da cuenta de que las cosas no perduran, siente tristeza, pero por ello debe endurecer el corazón, entendiendo por corazón el núcleo vital del ser. Dado que los dioses son arbitrarios e incomprensibles, el sentido de la vida resulta un misterio. Y para acomodarnos a la vida, tenemos que celebrar ese misterio. Hay que imaginarse a Sísifo feliz. En el México originario encontraremos a aquellos que se cuestionaban preguntas sobre el origen y el destino del ser humano, sobre la divinidad y sobre si realmente se podía decir algo que fuese verdad. Y esto es una manera de discurrir filosófico, por lo menos al nivel de los presocráticos como Heráclito Parménides. Y si hemos comentado a los mexicas, y yo definitivamente creo que estarán de acuerdo, es que no podemos quedarnos sin dar una vuelta por el vecindario y hablar de otra gran civilización. No podemos quedarnos sin hablar de la filosofía de los mayas. Los más antiguos antecesores de los mayas vivieron hace unos 4000 años en distintas localidades de Mesoamérica, hasta el año de 1697, en el que la última ciudad de los mayas terminó sucumbiendo después de una larga serie de campañas militares ante el dominio español. Y la filosofía maya se manifiesta principalmente en dos libros, en el Popol Vuh y en el Chilam Balam. El Chilam Balam tiene un sentido tanto histórico como profético. Balam es el nombre más conocido de uno de los chilames que vivió antes de la conquista de los españoles. Chilam es el título que se le ofrecía a cierta clase de sabios, que tenían la labor de interpretar los libros y la voluntad de los dioses. Los chilames eran miembros de una privilegiada clase sacerdotal y fueron muy importantes para la sociedad maya. Ellos estaban encargados de guardar y reproducir el conocimiento de los textos sagrados mayas y también fueron durante las primeras décadas de dominio colonial quienes encabezaron movimientos de resistencia en contra de las huestes españolas y sus aliados indígenas. El segundo libro es el Popol Vuh. Vuh significa libro o papel, y Popol viene de Popol Nah, que el Popol Nah era una institución o una escuela comunitaria que buscaba instruir tanto a adultos como jóvenes. Y aquí se hablaba de temas como la vida, el trabajo y la cultura. Los ancianos tenían el trabajo de convocar a la asamblea y de ahí impartir todos los conocimientos que tenían sobre las concepciones de la sociedad, la cultura y la política. Y además también tenían que repartir el conocimiento sobre las desarrolladísimas concepciones que se tenían sobre la astronomía, los calendarios y la matemática. Los mayas registraban todo el conocimiento acumulado ya que para ellos era importantísimo. Y vamos a comentar esto en un momento. El Popol Vuh habla sobre el origen de todas las cosas en el mundo, sobre los animales, los minerales y hasta el propio ser humano, de todo aquello que concebían como existencia material. El Popol Vuh expone un conocimiento muy amplio sobre comercio y sobre geografía. Y gracias a la escritura jeroglífica se ha podido codificar la historia y las memorias de los gobernantes mayas, los acontecimientos de cada año, las demarcaciones de la tierra, las ceremonias y las fiestas, las leyes, los ritos religiosos, rigurosos calendarios solares y lunares y de planetas. Puesto que los mayas entienden el mundo a partir de su existencia material. La existencia material es imprescindible para poder entender
entender y comprender toda la realidad en su entorno. La existencia de un ente es la primera causa del pensamiento, así que jódete, Platón. Jódete tú y que se joda tu mundo de las ideas. El mundo maya existe a partir de sus componentes corporales. Un cuerpo que tiene vida para pensar y una naturaleza que le provee conocimientos. Los conocimientos son importantes porque a través de ellos el maya puede realizar su libertad, puede buscar la liberación de su existencia, ya que la autodeterminación debe estar basada en normas morales que provienen de la sabiduría. Yo no sé si te acuerdas de este palestino medio revolucionario que venía con ideas que provocaron que los romanos lo terminen crucificando por subversivo. Bueno, sí, Jesucristo tenía una frase que mimetiza lo que los mayas entendieron: la verdad os hará libres. La verdad os hará libres. Hablando de verdades, ¿quieres que te diga una verdad incontrastable? ¿Una tautología absoluta? Peak Marketing es la mejor empresa de marketing deportivo a nivel nacional. ¿Por qué me miran así? Oye, pero la colé bien ahí. Peak Marketing es la mejor empresa de marketing deportivo a nivel nacional. Eso es una verdad absoluta y por eso tienes que ir a seguirlos en las redes sociales que vas a encontrar en la parte de la descripción del video. Y ya que estamos haciendo cherry, te invito a que, al igual que Peak, te conviertas en mecenas del canal. Puedes hacerlo primero suscribiéndote al canal, consiguiendo una membresía o uniéndote a los Patreon que están en la descripción del video. Suscríbete para que no te pierdas ningún video en el futuro. Realmente, suscríbete porque estamos sacando un video por semana y no sé cuánto dure este envión. Y no te olvides de lo más importante, de darle un me gusta y de dejar un comentario sobre los siguientes temas que quieres que tratemos en el canal. Por favor, comparte el video porque, aunque no parezca mucho, interactuar con este va a ayudar bastante a que se pueda seguir difundiendo la historia. Menos es más. No. Pues sí, es muy raro, ya. Vamos con los míos. El pensamiento quechua construye su racionalidad en torno a un concepto que es eminente: la pacha. La pacha es un término quechua aymara que representa todo el universo, que condensa el todo. Guardando las distancias, es algo así como el cosmos griego. La percepción de la pacha contiene el espacio y el tiempo, ya que todo lo que existe debe existir en algún momento y en algún lugar. Más o menos como el cronos y el topos. La pacha es la base común de los distintos niveles de una realidad indivisible. Y estos son tres: el Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uri Pacha. El Hanan Pacha es el mundo de arriba o el mundo de las deidades. El Kai Pacha es el mundo de aquí o el mundo de los vivos. Y el Uri Pacha es el mundo de los muertos. Pero estos estratos no están separados entre sí, sino que son complementarios. Se relacionan en base a principios como la, valga la redundancia, complementariedad, relacionalidad y reciprocidad. Y estos principios eran tan importantes para los incas que hasta trataban de plasmarlos dentro de su actividad económica. La economía de los incas estaba basada en la reciprocidad y redistribución, o por lo menos lo estuvo así hasta el gobierno de Huayna Cápac, en el cual empezaron a haber brotes de abuso de poder que desestabilizaron y resquebrajaron la unidad en el gobierno. En el caso de la filosofía quechua tenemos fuentes arqueológicas, de tradición oral y de testimonios de cronistas españoles, mestizos e indígenas aculturados que ya hablaban al español. Del Tahuantinsuyo no existen textos de primera mano, pero sí existen instituciones educativas, que son los Yachayhuasi, bastante parecidos a lo que eran las universidades europeas. Y también tenemos a los Quipucamayocs, que fueron entrevistados por los cronistas europeos y gracias a ellos es que se conoce casi toda la historia sobre el Tahuantinsuyo. Los Quipucamayocs les enseñaron a los españoles todo lo que necesitaban saber sobre la cosmovisión en el mundo andino para así realizar una mejor administración de los territorios conquistados. En el Yachayhuasi, la nobleza incaica aprendía gramática, retórica, poesía, música, matemáticas, historia, geografía y estrategias militares, y recibían también conocimientos sobre la astronomía, ya que, sí, los incas eran unos astrónomos bastante avanzados. Ellos tenían un calendario solar que duraba 12 meses, igualito que el de los europeos, que tampoco es europeo, el calendario solar es egipcio. Y si bien no existe autoría individual, tenemos el caso bastante particular de Pachacútec. A Pachacútec se le atribuye el gran mérito de la expansión del territorio del Tahuantinsuyo, pero suele pasarse por alto sus grandes méritos como administrador, ya que Pachacútec legisló y ejecutó políticas que lograron la unificación del enorme territorio que fue el Tahuantinsuyo. Y no se habla de lo que personalmente me parece su logro más resaltante, que es el respeto de los cultos religiosos de aquellos pueblos
que se sometían pacíficamente. Bueno, y ya sé que si es que no te rendías por la paz estabas bastante jodido, pero no estamos hablando de esos pueblos. Estamos hablando de aquellos que Pachacútec decidió respetar en el aspecto del culto religioso. Pachacútec ordenó que todos los pueblos mantuviesen el culto a sus deidades siempre y cuando tuviesen por encima de ellas al sol. ¿Y por qué digo que esta parte resalta? Porque Pachacútec entendía que los pueblos debían adorar al sol, porque al sol lo podían ver y era más fácil que un pueblo que todavía no entendía bien tu religión pues la comprendiese con una entidad que era observable, porque la deidad más importante para los incas era Huiracocha. Huiracocha es un ente creador que está fuera de esta realidad, en otro plano, casi como el demiurgo que idealizaba Platón. Y para Pachacútec era demasiado complejo el llegar a enseñarle a pueblos que todavía estaban muy lejanos de las costumbres incaicas una religión tan complicada como esta. Los incas tienen a Illapa, tienen a la Mamacocha y tienen al Inti, mientras que los griegos tienen a Zeus, a Poseidón y a Helios. Y si ya citamos al griego favorito de todos, que es Aristóteles, y concordamos en que la visión de los mitos es la primera manera de construir un entendimiento racional del entorno, podemos darnos cuenta de más o menos la metodología que seguía el pueblo quechua para poder darle una explicación racional al mundo y a las acciones del ser humano. Y ya sabemos que es el imperio más grande que hubo en América antes de la llegada de los colonizadores, aunque también se puede debatir un poco esto de denominación de imperio, pero digámosle así. Y pues, si es que estamos hablando de lo grande que fue, debemos resaltar que fueron bastante efectivos a la hora de anexionar territorios y de conquistar y someter a sus enemigos. Por eso resalta también que durante la expansión del Inca Túpac Yupanqui, al llegar hasta el norte de Chile, él se encontró con los mapuches, y en la zona del río Maule se les ordenó a 20,000 soldados incas cruzar el río y enviar emisarios a los mapuches para que se rindiesen pacíficamente. Pero los mapuches se negaron, y después de 3 días de batallas, los incas se retiraron. Algunos afirman que los incas desistieron en sus intentos de colonizar a los mapuches, ya que no encontraban una organización administrativa que pudiese adaptarse al método de sometimiento y de dominio que ejecutaban los incas a través de los mitimaes. No lo sabemos. La verdad es que los mapuches no pudieron ser derrotados por los incas. Y por eso nos toca ahora, para cerrar con broche de oro, hablar sobre la filosofía de los mapuches. Tachimapumeu inchin nu, inchin mapuche ngain. Soy comer aquí su ambleti puche, feimu, mongeleain tufachimapumeu. Sobre los pueblos que estamos comentando, los mapuches son los únicos que siguen existiendo en distintas comunidades. Sus primeras manifestaciones se encuentran en el siglo V. Como ya vimos, fueron contemporáneos de los incas y durante el dominio español les dieron bastantes problemas a los españoles. Y digo bastantes, ¿verdad, Lautaro? Por si acaso, si alguna vez conoces a un argentino, no le preguntes sobre la ocupación del desierto. Y si alguna vez conoces a un chileno, no le preguntes sobre la ocupación de la Araucanía. Y ya que estamos por ahí, si conoces a algún chileno, no les preguntes por qué no devuelven el Huáscar. Podrían devolver el barquito. Miguel Grau les devolvió la espada, el uniforme y el anillo de Arturo Prat. Ya pasó un siglo de la guerra. Y eso, que antes de esa guerra fuimos aliados un par de veces para votar por fin a los españoles. Solamente digo, para que nadie quede resentido, solamente, ¿no se quedan contentos con 2 ciudades? ¡Devuélvanlo! De los mapuches. Pensamiento mapuche o el mapuche raquiduam es un pensamiento autóctono, parte de un proceso de reconstrucción del saber del propio pueblo mapuche. Está relacionado con la reconstrucción de una cultura centrada en el vínculo del ser humano, che, con la tierra, mapu. Este pensamiento articula y sistematiza los propios conocimientos, kimun, que los sujetos producen y reproducen, siendo todo esto parte de un saber cultural. La coordinación de la comunidad se hace complicada después de los procesos de anexión de los territorios mapuches a finales del siglo XIX, pues se suplanta la autoridad comunitaria por organismos e instituciones que habían instaurado las élites chilenas y argentinas dominantes. A día de hoy, las comunidades que conforman el territorio mapuche siguen en una búsqueda de la reafirmación de su identidad y en el permanente reclamo de sus tierras, que como estamos viendo en la actualidad, se manifiestan en las movilizaciones y en los discursos de las nuevas reformas de dirigencia mapuche. Para el mapuche, el sentido de la comunidad es central, tanto como en el contexto mapuche
es importante la referencia a los antepasados, al linaje y a la familia. Por ello, no hay un progreso y un futuro de la comunidad si es que no hay una reafirmación de los valores del pasado, si no se hace referencia a una afirmación del saber ancestral. Entendemos también que el Che está en permanente construcción. El ser humano no es solamente un cuerpo, sino que es también una mente. Es un espíritu que continúa sobreviviendo después de la muerte, junto con los ancestros y las divinidades. Las cualidades más valoradas en las personas son la fortaleza, la sabiduría, el bienestar y la rectitud. Estas son las 4 virtudes más importantes que deben resaltar en un mapuche, ya que gozando de estas 4 puede proyectar la visión del mapuche y servir realmente a la comunidad. Se sigue pensando en la actualidad, por un prejuicio, que las formas cognoscitivas de estos pueblos pues no tenían ni tienen suficiente valor, ya que dentro de ellas encontramos elementos míticos y religiosos, que se supone son propios de una sociedad primitiva y que no sigue con aquellas exigencias que plantea un conocimiento científico. Pero yo observo a la sociedad contemporánea que dentro del capitalismo está destruyendo su propio ecosistema, haciéndole un daño irreparable, que por lo tanto es un daño a sí mismo y a todos los que están en su comunidad. Bajo una perspectiva mapuche, el vínculo con la tierra no permitiría este comportamiento tan depredador y destructivo. La civilización occidental ha llevado a una imparable proliferación de redes sociales que deshumaniza a aquellos que las consumen y los vuelve adictos a la sobrecarga de estímulos influenciados por aquellos personajes famosos que aspiran a ser, encerrados en un individualismo carente de empatía, ajenos a todo el dolor que no sea el propio y a toda la injusticia, y no consideren lo más mínimo la suerte del prójimo. Si alguno de los pueblos que hemos estudiado el día de hoy observara la sociedad actual, llegarían a pensar que después de cómo nos autodestruimos, pues tal vez somos una sociedad un poco salvaje, un poco atrasada y que necesita ser civilizada. De hip hop. Él ha hecho el dibujo. Tienes que decir mi dibujo y el pixie, ¿no? No, bueno. Ya no está cortado. No, está bien, está bien. La toma de la pista, papi, confirmado. La Mayeli se abrió.